Bueno, estamos con Rubén, que ha llegado. Hola, Rubén, y Fausto Espotorno. Bien, Fausto. ¿Cuál es la urgencia que a tu juicio es la más importante que va a tener que enfrentar Alberto Fernández en unos días nada más? A ver, en realidad te voy a ser mucho más... Yo creo que las urgencias están todas. Todas. Están todas. Porque lo que veo es que tienes una situación económica complicada a corto plazo y complicada estructuralmente. ¿Y por qué hago esta diferencia? Vos tenés una parte de los problemas que son de corto plazo, que son la deuda, el déficit fiscal, cómo lo vas a financiar. Alberto Fernández seguramente querrá hacer muchos programas para salir de la pobreza, del hambre y tratar de gastar plata, ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero no tiene plata. Entonces, ¿de dónde saca la plata? Etcétera. Probablemente recurra a la emisión monetaria. Puede ser que le funcione durante un rato porque tiene el cepo cambiario, el control de cambios que hace que la gente no se pueda escapar del peso muy fácilmente, pero tarde o temprano la gente va a encontrar la forma de escaparse del peso, pasó siempre. De hecho, la estimación nuestra es que a los 8 meses se te acaba eso. El mercado empieza a encontrar todos los huecos que tenés. Y vos decís, bueno, haces un programa económico. Ahora, cualquier programa económico que se haga en ese momento para tratar de atacar esas urgencias va a ser temporal y va a ser interpretado por toda la sociedad como algo temporal. ¿Ah? Y Plan de verano, como le llaman. Sí, el problema es que si todo el mundo piensa que eso es temporal, va a actuar en consecuencia. Dice, bueno, esto cuando se cae, volvemos a donde estaba. Entonces yo aprovecho para comprar dólares ahora, aprovecho para las empresas, para despedir gente. Para subir los precios. Todo se aprovecha para hacer ese momento. Y después, lo que termina pasando en ese tipo de programas, cuando la sociedad interpreta que cualquier programa económico es temporal y no es sostenido, la reacción es que después termina todo peor de donde empezó. Entonces, si bien tiene que poner un programa de emergencia, al mismo tiempo tiene que empezar a pensar en lo estructural. Porque si vos no representás resoluciones estructurales, al mismo tiempo de que... ¿qué es lo que le pasó a Macri? En el fondo, presentó un programa inicial que el mercado no lo veía sostenible y después terminaste peor que antes, ¿no? Esto en política económica, en lo que se llama economía dinámica, se sabe bastante. Si vos presentas un programa que el mercado no interpreta como algo que se va a sostener, después la reacción es peor. Entonces también tiene que atacar los temas estructurales y ahí es donde se pone todo mucho más complicado. Claro. Porque ahí tenés que empezar a hablar de reformas. Argentina no es que no crece este año, es que tuvo una recesión de 2 años. Ahora, hace 8 años. Ni se habla de reformas, ¿no? No, es más, lo que yo quería preguntarte es cómo escapamos de ese sino del que vos estás hablando, porque no hay nadie que hable de otra cosa más que de calmar los bolsillos, aumentar la distribución. Bueno, es que, digamos, el ajuste es el monstruo que dejó Macri y ahí no va a ir nadie. No, a ver, esto es más que un ajuste fiscal, no es un problema solamente un ajuste fiscal, es un problema mucho más grave. Argentina no crece hace 8 años. Eso significa que el PBI per cápita de Argentina ha caído desde el 2011 hasta hoy 8%. En promedio somos 8% más pobres. Por lo tanto, no es de extrañar que haya más pobreza, porque la gente, si la clase media es 8% más pobre, los ricos son 8% más pobres, los pobres son 8% más pobres y empieza a caer gente por debajo de la pobreza. Una debacle, digamos. Eso es Argentina. 8 años sin crecimiento económico, es total, con caída del crecimiento por habitante. Eso no es un problema de ajuste fiscal, de que subimos un impuestito, bajamos otro. Eso es un problema estructural. Es un problema de que la productividad argentina está cayendo, de que no se está invirtiendo lo suficiente y lo que se invierte no se ha invertido correctamente. Ahora, ¿cómo es posible que Macri, porque claro, uno pensaba que a Macri le tocaba hacer esas reformas estructurales y no las pudo concretar, que es una limitación política, no saber hacerlo? Bueno, menos lo va a hacer Alberto Fernández. Mira, me parece a mí, no sé por qué. A ver, de hecho muchos pensábamos que iban a hacer esas reformas. Algo amenazaron, de hecho sabían que había que hacerlas, porque hicieron un intento de una reforma tributaria que al final quedó una cosa muy lavada. Hay 2 o 3 puntos positivos. Esa reforma tributaria no fue mala, pero no es la reforma tributaria de la que estamos hablando. Con gusto a poco, digamos. Con gusto a poco. El pacto fiscal también una cosa buena para ir bajando la presión tributaria de las provincias. La idea estaba de fondo, pero fíjate que no se terminó de aplicar, después se pospuso, después... No, al revés, ingresos brutos, los vivos aprovecharon para subirlo. La subieron después de bajarlo, después empezaron a bajar, pero de a poquito, el resultado, y ahora no sabemos en qué va a quedar. Todo muy lavado. La reforma de seguridad social
también, al final un lío bárbaro, no es que se logró nada en particular, y no se hicieron reformas de fondo profundas. Y tarde o temprano hay que hacerlas. O sea, a ver, en esto quiero ser bastante duro. Si Argentina no hace las reformas, no vuelve a crecer. O sea, puede intentar hacer tirarle plata a la calle para tratar de levantar el consumo, pero eso solamente va a ser un vuelo de gallina. Como te dijo Clara recién, yo acá no escucho, por ahora no escucho otra cosa más que subir impuestos y redistribuir. Exactamente. Bueno, pero eso no te lleva a ningún lado. ¿A dónde te lleva? ¿Qué resolvés con subir impuestos y redistribuir estructuralmente hablando? Nada. Lo único que haces está bien, atacar la urgencia. ¿Está? No digo que no haya que hacerlo, no digo que no puedas plantear un programa económico donde haya que pensar cómo resolvemos la urgencia, pero al mismo tiempo tenés que dar la zanahoria de las reformas. Si no, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a hacer algo en Argentina? Ahora, si vos no decís, hacer el esfuerzo, yo te propongo, hagamos un esfuerzo para tratar de salvar a la gente que tiene mayores problemas, hagamos un esfuerzo económico. Y después te voy a recompensar. ¿Con qué vas a recompensar? Ahora, yo te lo pregunto, ¿cómo salimos de eso? Desde otro punto de vista que va a resultar espantosamente antipático. Pero la gente no está dispuesta a razonar eso. No, bueno, pero a ver... Entonces, no es un problema de la dirigencia. Yo no sé si... Puede venir alguien totalmente racional a plantearlo y la gente no lo quiere aceptar. Es que, a ver, yo no sé si la gente lo entiende o no lo entiende. La gente creo que lo ve. O sea, ve que no ha mejorado. Y lo peor de todo es que estamos perdiendo muchos años con esto. No es ahora, hace 8 años que Argentina no crece. Mientras tanto, nuestros vecinos han crecido casi todos. Brasil tuvo 2 o 3 años de recesión, pero el resto viene creciendo, ¿eh? Entonces, mientras Argentina está luchando en este barro de falta de crecimiento, el resto de los países siguen avanzando. Entonces, más allá de que la gente se dé cuenta o no se dé cuenta, pero que algo percibe, lo percibe, porque se ha vuelto, la gente se da cuenta que vive. Pero la dirigencia política está en otra cosa. Está en otra cosa. Sí, claro. El aumento de impuestos ni rozan la idea de una reforma. Bueno, en parte yo creo que... Pero yo lo meto en esa bolsa Macri también, que se la pasó subiendo impuestos los 4 años. Desde ya. Exactamente. Yo creo que en parte, por lo menos, no sé de Macri, pero sí de Alberto Fernández, ha habido esta falta de ministro de Economía, en parte revela que hay cosas que no están del todo pensadas. O por ahí sí no lo sabemos, por ahí me equivoco y tienen todo pensado. Es como que el ministro va a ser él y después está Culfas, Guzmán. Sí, bueno, pero no sé si hay un equipo. O a lo mejor hay una sorpresa. O a lo mejor una sorpresa. Por ahí hay, la verdad es que no lo sabemos, pero la sensación es que no está, pero no solamente por Alberto Fernández, en general por la clase política, la dirigencia política no está a la altura de los problemas que tiene la economía argentina, ¿no? Y yo creo que del lado de la sociedad por ahí tampoco, ojo. A ver, en el fondo, mi interpretación de la política es que el político siempre es una especie de receptor de las demandas de la sociedad, ¿no? Y básicamente afina su frecuencia a lo que la sociedad está demandando. Posiblemente por ahí la sociedad no está entendiendo los problemas estructurales porque por ahí no son tan visibles. En los 80, con las reformas de los principios de los 90, en la sociedad había ya una discusión, pero bueno, tuvimos una hiperinflación que exigió cambios más dramáticos, ¿no? Hoy por ahí eso no es tan visible, pero me parece que es importante entender los problemas estructurales de la economía argentina. Te hago una pregunta, la deuda, porque le han llamado a Guzmán, vos, Martín Guzmán, que dice que no hay que pagar, que por 2 años, ¿es tan fácil? Bueno, bueno. Porque si fuera por ellos no les pago nada, pero bueno. Yo no lo conozco a Guzmán particularmente, vi lo que ha hecho trabajos en la universidad, es un académico, entiendo que ha estudiado el tema de la deuda, pero no lo conozco él particularmente. Yo lo que veo de la deuda argentina es que, a ver, primero y principal, vos para pagar una deuda tenés que tener recursos para poder pagarla, ¿no? Argentina hoy no los tiene. No los tiene, ¿por qué? ¿Cuáles son los recursos, técnicamente hablando, cuáles son los recursos que requiere para pagar la deuda? Es el superávit primario. O sea, gastar menos de lo que te ingresan. Argentina no lo tiene. No. Con Macri, por lo menos el programa de Macri, no sé si la idea era llegar a superávit primario en el año 2020, 1% del PBI según el acuerdo con el FMI, y después no se sabía, pero se estimaba que iba a seguir subiendo hasta que la deuda sea sostenible. ¿Tá? Si Argentina no está dispuesto a hacer un ajuste fiscal, entonces, como contrapartida, el problema es el ajuste de la deuda. Ahora hay que ver los acreedores cómo te tratan. Y hay 2 tipos de acreedores en estas condiciones. Uno son los acreedores locales, que mayormente son los tenedores o los principales tenedores de la deuda
con ley local. La deuda ley local, en general, legalmente hablando, casi que se reestructura con un decreto. Lo demostró la CUNSA cuando reperfiló, que es un default, con reestructuración de la deuda de corto plazo. La deuda ley internacional, eso no, es un problema legal. ¿Tá? Pero la deuda ley local, si bien se puede reestructurar con un decreto, el riesgo no es el legal, el riesgo es la actividad económica. Porque una reestructuración de la deuda a local es equivalente a cobrar un superimpuesto, si querés. Con un tal impuesto que... Igual, perdón, en un país que va por su séptimo, octavo default, patinarse, aunque sea deuda local, de vuelta, digamos, en el veraz va en contra, seguro, ¿no? No, pero sí, pero más allá de eso, el problema es que vos estás perjudicando a los propios argentinos. Entonces, si vos le sacás plata a los argentinos que esperaban cobrar, después no te quejes si se cae el consumo. ¿Está? Ojo, porque vos decís, ahí está plata de las empresas que van a pagar sueldos, que pensaban invertir. ¿Entendés? Ojo, no es tanto un tema legal, sino un tema de actividad económica. Si vos es como si yo le sacara un pedazo de los recursos a la actividad local. Ese es el mayor riesgo con la deuda ley local. La deuda ley internacional sí tenés todo el problema judicial. Un último punto sobre la deuda. Este año, cerramos acá. El 92% de los vencimientos de la deuda para el 2020 es deuda ley local. Solamente el 8% es deuda ley internacional. O sea que si haces bien las cosas con la deuda local, esto es, ir y hablar con los acreedores y ver cómo tocar sin romper demasiado. Tenés tiempo para reestructurar la deuda ley internacional o negociar algo para el 2020. No puedes esperar para siempre, ¿no? Pero eso hay que negociarlo. Fausto, muchísimas gracias. De nada.